¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, empezando una semana y ya programada no solo sesión especial para el próximo miércoles, sino también una intensa actividad por parte de las diferentes comisiones ya a partir de mañana en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando Fraquelli. Aquí estamos con mucha expectativa porque es una semana importante, como decías, la sesión prevista para el miércoles con temas de interés nacional y también con muchos acuerdos internacionales que van a estar presentes. Así que la agenda de las últimas horas, de la última semana, obviamente el tema Venezuela va a estar mañana primero en la comisión y luego el miércoles uno de los temas que se agregaron al debate de esta sesión que estaba prevista para las 12 del mediodía y un rato antes a las 10 va a haber labor parlamentaria, pero falta un montón para eso. Para eso falta todavía que mañana el Congreso esté abocado, o gran parte de lo que es la actividad en la Cámara de Diputados, a las modificaciones o por lo menos entrar en la discusión de diferentes proyectos de ley que modifican agenda electoral. Exacto. Que tienen que ver con proyectos e iniciativas que se tienen que discutir en estos años, los años en los cuales no hay programadas elecciones nacionales y por lo tanto no cambiar las reglas del juego en los años que sí se tiene que votar en principio primarias y también elecciones nacionales. Decimos por qué en principio, porque también la idea del oficialismo es derogar la ley de primarias. Sí, hay por ahora no le alcanzan los números. Hay modificaciones que se buscan, por un lado ficha limpia, ese proyecto que tiene ya varias instancias acá en la Cámara de Diputados sobre todo, que tuvo algunas definiciones, algunas medias sanciones donde se establecen criterios para las personas que han sido condenadas por delitos vinculados con la Administración Pública Nacional, por un lado, como unos antecedentes penales sería, ¿no? Como un certificado, al igual que en muchos de los empleos, sobre todo en el empleo público que te solicitan. Y eso por un lado como parte fundamental de lo que se va a discutir, pero también se va a discutir en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, algo vinculado con el voto desde el exterior, de los argentinos en el exterior. Así que comienza ya a trazarse y a sentirse entonces clima electoral en definitiva. Bueno, en parte sí. Por el otro lado también los diputados están viendo qué es lo que pasa en el Senado con el proyecto de ley de boleta única de papel, proyecto que en su momento aprobó la Cámara de Diputados, que giró al Senado, que el Senado discutió en comisión, que hay dos dictámenes, no hay dos dictámenes con amplias mayorías. Entonces hay dos dictámenes que tienen que construir mayorías en el propio recinto de la Cámara de Senadores. Y a partir de lo que resuelva el Senado, diputados está expectante, porque si se modifica la sanción de diputados, tiene que regresar para una nueva revisión aquí a la Cámara Baja. Si se aprueba el proyecto tal cual salió de la Cámara de Diputados, el proyecto sería convertido en ley. Exactamente, de eso van a estar hablando mañana aquí en un plenario de comisiones, asuntos constitucionales es uno de ellos, y legislación general para poder articular este tema. Vamos a hablar también más adelante, pero va a haber también expectativa esta semana por si llegan mañana ministros aquí a la Cámara de Diputados. Hay una citación hecha desde la semana anterior por la Comisión de Mujeres y Diversidad al ministro de Justicia, Cuneo Libarona, por las políticas de género. De hecho, se conocieron dos crímenes muy terribles en las últimas horas, uno en la provincia de Santa Fe, un femicidio, y el otro a la madre de una activista, de un referente de derechos humanos en la provincia de Córdoba. Así que parte de esta discusión también pretende la Comisión de Mujeres y Género y Diversidad convocar al ministro de Justicia. Pero también hoy al mediodía ingresó formalmente ya el proyecto que envió el Ejecutivo Nacional para modificar la Ley de Seguridad Interior. Claro, exactamente, para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en casos y en la lucha contra el terrorismo, puertas adentro de la República Argentina, y esto lo que llevaría adelante modificar el proyecto de ley o la Ley de Seguridad Interior, generando un amplio debate en esta Cámara de Diputados, debate que podría comenzar mañana mismo, a las 5 de la tarde. Recordemos, a las 4 está prevista la reunión de la Comisión de Defensa, la que encabeza Ricardo López Murphy, pero a las 5, dentro de la Comisión de Defensa,
la presencia del ministro del área, el ministro de Defensa, Luis Petri. Hay versiones que están indicando eso. Bueno, veremos si se concreta, ¿no? Que es lo importante. Mañana decíamos muchas comisiones. Vamos a hacer el repaso de las comisiones. También vamos a repasar varias definiciones de lo que ha sido la ley bases. Hoy se reglamentaron varios de sus artículos vinculados con las emergencias, vinculados con la Administración Pública Nacional y también con las empresas sujetas a privatización. Vamos a repasar la voz del oficialismo en ese sentido y trataremos de hablar con algunos diputados también. Bueno, una jornada intensa tenemos por delante en lo que tiene que ver con las comisiones, pero también un movimiento intenso también en el programa de hoy aquí en Pasos Perdidos. Vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos a ver el clima, a ver qué nos depara. Nubladito. Ahí está, sí. Nublado, 14 grados, una jornada fresca aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que se espera para el día de mañana? Ya el cielo nublado y con algunas tormentas, 17 grados de máxima, 9 grados de mínima. Lo mismo también para el día miércoles. Parecería que el día miércoles quiere asomar un poquito el sol. Posiblemente se calmen esos chaparrones imágenes de lluvia que están para el día de mañana. Y el miércoles tendríamos frío, sí, 14 grados de máxima, 7 grados de mínima. O sea que lunes y martes con un poco de agua aquí en la ciudad de Buenos Aires por lo menos. Tenemos a nuestros colegas y compañeros aquí sentados a la mesa ya, a los que le damos la bienvenida. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Manifer, Meli, también un placer saludarlos, como siempre con todas las novedades de lo que pasa aquí en el Congreso, también con lo que pasa a nivel del Poder Ejecutivo, pero con, obviamente, el trabajo previo que se hizo aquí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el Honorable Senado, y hablamos de la ley de bases, ¿no? Porque ha salido el decreto para empezar a regular básicamente y a poner ya a disposición del Poder Ejecutivo algunas de las normativas, algunos de los textos, ¿no? Básicamente de lo que dice la ley de bases, con lo que ha sido, por ejemplo, la información que no está dentro del boletín oficial, pero que sí siempre es necesaria de los funcionarios para explicar un poquito más, bajando a tierra los temas para que se entiendan. Bueno, la palabra escrita en distintos tweets de Federico Sturzenegger, nada más y nada menos, en esto de reordenar el Estado, que vamos a estar repasando para entender un poquito más qué es lo que se va a ir reglamentando y que ya está publicado justamente en el boletín oficial. Los primeros artículos de la ley base, digamos, del 1 al 7. Que fueron también parte de los artículos más discutidos. Sí. Porque ahí es donde se había trabado la primera votación, en febrero, ¿no? Porque recordemos que en febrero el primer proyecto de ley de bases que envió el Ejecutivo tenía una amplia cantidad de facultades que el Congreso le otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional por un término de un año. Lo que planteaba el primer proyecto era por un término de 2 años más otros 2 años. Exactamente. O sea que durante todos los 4 años del mandato del presidente Javier Milei, algo que ya de entrada fue rechazado por parte de las diferentes oposiciones en esta Cámara de Diputados de la Nación. Aquí le damos la bienvenida a Samisa Jofré, que recuerdo muy bien esas jornadas aciagas de los meses de febrero y también en mayo y abril con la ley bases. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están Amanda, Fer y Gonza? Bueno, sí, esta ley de bases que sigue, ¿no? A lo largo de estos meses dando que hablar y sobre todo también teniendo en cuenta, como bien nos va a explicar Gonzalo, esta reglamentación que sale de esta primera parte, después vendrán seguramente muchos otros capítulos por delante, pero también con una agenda muy cargada en las comisiones de la Cámara de Diputados que nos hacen pensar, ¿no?, que este segundo semestre va a estar muy, pero muy activo aquí en la Cámara Baja. Habrá que ver cuántos de estos proyectos finalmente, bueno, podrán ver la luz, ¿no?, de acá a fin de año. Y, bueno, algunas discusiones que comienzan, como las que ustedes mencionaban también, que tienen que ver con temas electorales, que esos temas sí es regla de oro que se debatan antes de que termine este año y que empiece a correr el calendario electoral del 2025. Bueno, todo anticipa que
va a ser no solo un semestre muy cargado con muchos temas, porque además lo que me parece que los diputados están viendo de tratar de acelerar sus tiempos respecto a la discusión de diferentes iniciativas, diferentes proyectos, para tratar de despejar el panorama de aquí al 15 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre es el momento en el cual tiene que ingresar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. Vamos a repasar lo que decía Manuel Adorni hoy temprano en Casa de Gobierno sobre la reglamentación de estos artículos de la Ley Bases. En primer lugar, señalarles que hoy se han reglamentado 4 puntos muy importantes incluidos en la Ley Base: las facultades delegadas, las privatizaciones, las reformas al empleo público y las reformas del procedimiento o al procedimiento administrativo. La política construyó un Estado tosco, grande, ineficiente y plausible de corrupción y acomodos. Esa fiesta el 10 de diciembre se terminó. El presidente Milei aplicó un plan motosierra o denominado motosierra que jamás se vivió en la administración pública de la República Argentina. En estos primeros 7 meses se han reducido un 32% el gasto público, el tamaño del gasto público. Así que, bueno, esto es, por supuesto, gasto que deja de sostener el contribuyente con sus espaldas y con el enorme sacrificio que hacen todos los días por trabajar y por salir adelante en la República Argentina. Con las facultades, la administración va a adecuar o cerrar cualquier organismo del Estado que no funcione. Además, se cambian las formas societarias de las empresas públicas, es decir, empresa estatal que se pueda privatizar, se va efectivamente a privatizar. También se incorpora un examen objetivo de competencias en el empleo público. La capacidad técnica ya no la determinará un funcionario o un burócrata de turno, sino una computadora. También se endurecen las sanciones por incumplimientos y se obliga a descontar el día no trabajado. Empleado que para, empleado que no cobra. Esto ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, incluso aquí en las conferencias de prensa. Por último, se introduce el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Este es un virtuoso mecanismo anti-extorsiones y anti-coimas, porque implica que si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita quedará automáticamente autorizado, y esto implica menor poder para los funcionarios y más poder, por supuesto, como corresponde, para los ciudadanos. Hace algunos años los jinetes del fracaso festejaban agrandar el peso del Estado en desmedro del esfuerzo de los argentinos. Hoy esa ecuación indica que la motosierra es infinita y que el crecimiento del sector privado es el que finalmente le dará prosperidad a la República Argentina. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni. El tema tiene que ver con la ley bases, el tema tiene que ver con la reglamentación que ya ha hecho el Poder Ejecutivo Nacional. Hay un autor de la ley bases, sí, ¿no? Que también es autor de lo que fue el primer DNU, que desreguló gran parte de la economía en la República Argentina. El 70-2023. Exacto. Que todavía está en discusión en el Parlamento respecto a rechazado en el Senado y que diputados todavía no ha expresado opinión. Exacto. Si lo avala o lo rechaza. Mientras tanto, al no definir el Congreso, tiene plena vigencia. Y también es ministro claro, de Modernización del Estado, ¿no? Sí. Federico Sturzenegger. Gonza, ¿qué podemos decir de Federico Sturzenegger? Bueno, justamente Federico Sturzenegger, que como bien decía recién Aman y vos también, Fer, es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y lo que hizo básicamente es, bien tempranito hoy, cerca de las 7:30 de la mañana, explicar en un hilo de tweet, o de X ahora, sí, en esta transformación que nos vamos de a poquito acostumbrando a decirle de esta manera, fue explicando un poco, bajando a tierra un poco técnicamente lo que significa este capítulo de la Ley de Bases, en la cual con el decreto 695/24 empieza a poner en actividad básicamente lo que dice la Ley de Bases. Arranca con mencionando, ¿no?, obviamente este decreto, que lo que hace es reglamentar 3 objetivos principales. Básicamente es muy importante tener en cuenta esto porque el hilo de tweet está dividido en 3 etapas de lo que él explica. Primero, el de acelerar la motosierra,
cuando habla de acelerar la motosierra, y ahí lo vamos viendo en pantalla, pero al mismo tiempo lo vamos explicando con algunos datos importantes, tiene que ver en principio con la delegación de facultades que se le ha dado. Como bien dice allí en su tuit, el Congreso ha sido generoso con las delegaciones, que le permite al Estado justamente adecuar órganos, y también que así como lo decía Adorni recién, en caso de que no sea efectiva la tarea de estos órganos, también tiene la potestad de poder cerrarlos, siempre y cuando no estén en una lista de órganos excluidos, de poder cerrarlos, o de justamente ser una función primordial, básicamente, para la sociedad o para el Estado en sí. Eso es lo que discutieron durante el Senado y que se comprometieron con los senadores del radicalismo que dieron los votos, no excluir a una treintena de organismos. Exactamente. Bueno, de eso se trata. Y además también habla, dentro de lo que es potenciar la motosierra, como lo dice justamente Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, habla también de las privatizaciones, otro proceso que vamos a tener que ir siguiendo de cerca. Por ejemplo, habla de que una de las cuestiones principales que se van a ver en el resultado rápido es el cierre del INADI. Básicamente, que esto es lo que se va a ver dentro de la reestructuración del Estado. Seguimos viendo, allí el famoso escroleo de este hilo de tweet de Federico Sturzenegger, que cuando pasa, como bien allí lo pueden ver, pasa a la parte de las anticoimas, claro, como lo ha definido. Primero, potenciar la motosierra, y ahora también con actividad o propuestas anticoimas. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, cambios en la ley de procedimientos administrativos. Por ejemplo, la 19.549, reducir justamente la capacidad del Estado, es uno de los puntos principales. A ver, hacemos este resumen porque claramente ir tuit por tuit son muchos. Son como 30, ¿no? Son más de 20, menos de 30, pero más de 20 es un montón. Habló también del silencio positivo para una autorización u otros trámites que dependan del Estado, para mejorar en este aspecto. Él habla de que antes los políticos podían cajonear una causa pidiendo algo a cambio, y ahora será un trámite automático. Y hace mención en uno de los tuits que el kirchnerismo, según menciona Federico Sturzenegger, estaba acostumbrado a cobrar o a las empresas o a las personas físicas, con obviamente alguna carga laboral, multas disciplinatorias, para disciplinar, multas, obviamente por no llevar a cabo un procedimiento que era obligatorio, para silenciar disenso. Esto es lo que menciona él. Dice que con esto se va a terminar. Ahí la etiqueta Paula Omodeo, la diputada del partido de Creo, ahí está, muchas gracias. Él la involucra, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, no aclara que es de Creo, pero que junto con otros dirigentes de Juntos por el Cambio trabajó mucho en esta sección. Y después lo que hace también, hablamos de procedimientos administrativos, ¿no? En esta tarea lo hizo muy bien Omodeo, dice Federico Sturzenegger. Y el tercer punto es que legislan a través de leyes anti-ñoquis. Y aquí obviamente habla de modificación de ley del empleo público, la 25.164, que evita justamente que haya interferencia política a la hora de incorporar agentes al Estado. También al mismo tiempo, lo que mencionó Adorni, habrá un examen para quienes ingresen justamente al Estado como agentes, y justamente otro de los puntos importantes es el descuento que va a ser obligatorio si alguien no va a trabajar por realizar un paro. Y también un dato que aclara Sturzenegger en el cierre de este hilo es que ya hubo más de 20.000 agentes reducidos básicamente de sus tareas, porque entendía el Estado Nacional que era no solamente una política de achique, sino también de el simple hecho de tener militancia dentro del Estado para trabajar. Bueno, ahí está, el gobierno reglamentó la primera parte de la ley bases, es lo que nos estuvo contando Gonza a partir de este posteo que hizo en la jornada de hoy el ministro Federico Sturzenegger, que es en definitiva quien implementa, ¿no? Sí, son como las distintas partes, ¿no? Porque claro, hace algunas semanas atrás estuvo la reglamentación del RIGI también, sí, hubo otras reglamentaciones del paquete fiscal también, van avanzando en el proceso de reglamentación de la ley bases, que tardó 6 meses acá en aprobarse, así que se toma su tiempo también para ir implementándose
en las distintas etapas que tiene. Meli, y una semana, como decíamos, con mucha actividad y con debates importantes. Vuelve el debate de la ley de régimen penal juvenil y también se inician otros debates en términos, decíamos, electorales. Así es, mañana, bueno, tenemos una cargada agenda de comisiones y entre eso un plenario de comisiones que va a tratar el régimen penal juvenil a partir de un proyecto que envía el Poder Ejecutivo, pero hay más de una docena, ¿no?, de iniciativas que han presentado desde distintos bloques, y mañana un poco lo que se va a hacer es justamente escuchar a los autores de esas iniciativas, que van a exponer, que van a explicar, bueno, similitudes y diferencias que hay, ¿no?, entre cada proyecto. Y bueno, después de una primera reunión que fue donde participaron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y se reclamó la presencia de los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cuño Libarona, eso no se confirmó, por lo que me dicen en el día de mañana solamente van a exponer los autores de los proyectos, pero veremos, ¿no? En las últimas horas sí tenemos novedad. En la comisión, el plenario anterior se había comprometido la diputada Rodríguez Machado a convocar a un montón de organismos, ¿no? Por un lado, funcionarios del Ministerio de Justicia, funcionarios también de los Ministerios Públicos, Fiscal y de la Defensa, también los organismos que trabajan con infancias, pidieron también especialistas, veremos cómo se va a desarrollar esta discusión a lo largo de la semana. Sí, es un debate que se prevé de alguna manera largo y sobre todo también porque la Comisión de Legislación Penal tiene mucho laburo. Exactamente, muchas discusiones por delante. Hay un paquete enviado por el Ministerio de Seguridad ya en abril. Bueno, algunos se van a discutir ahora. El primer proyecto de ese paquete se va a tratar ya en la sesión de este miércoles, ¿no? Ya tuvo dictamen también la ley antimafias la semana pasada. Bueno, veremos cómo siguen abocándose a los temas en el medio de, bueno, unos días que se superponen también comisiones y algunos diputados tienen que estar ahí coordinando, no pillarse, ¿no?, y poder estar presentes. Bueno, y esperando también lo que va a ser en definitiva el tratamiento de diferentes proyectos en la sesión del día miércoles, que además va a tener condimentos extras respecto a cuestiones que se van a colar en la discusión política, en la discusión parlamentaria, principalmente en lo referido a las cuestiones de privilegio. Cuando empiece el debate, cuando se abra la sesión, comienzan ya los tiempos de cuestiones de privilegio que van a presentar los diferentes bloques políticos. Temas fuera de agenda, digamos, que no se van a discutir, no se van a aprobar, no son cosas que se vayan a discutir con fin de ser aprobados a lo largo de la jornada. Bueno, pero sí van a generar rispideces entre oficialismo y oposición en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, muchas discusiones. Sí, en el caso de Venezuela no sé si no va a haber una aprobación de una declaración, no, porque recordemos que la semana pasada la Comisión de Relaciones Exteriores sí sacó una resolución al respecto con 6 puntos. Se estaba hablando de una ampliación del temario. Claro, que no fue acompañada en ese momento por el bloque de Unión por la Patria, pero dijimos en ese día que iba a haber novedades seguramente, ¿no? Y bueno, con el correr de estos días veremos cómo llegan al miércoles, también teniendo en cuenta que el presidente de la comisión, Fernando Iglesias, dijo que iba a tratar de llegar a los consensos para que todas las fuerzas pudieran acompañar un texto. Bueno, para Unión por la Patria hubo 2 declaraciones fuertes respecto al tema de Venezuela en las últimas horas. Cristina Fernández de Kirchner, desde México, pidiendo que se vean las actas, y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, diciendo que Maduro se está convirtiendo en un dictador que perdió las elecciones, en definitiva. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en la sesión del próximo día miércoles, porque el oficialismo quiere discutir este tema, quiere que lo que resolvió la Comisión de Relaciones Exteriores se transforme en una resolución votada por todo el cuerpo legislativo. Nos vamos rápido a la pausa y volvemos, que tenemos todo esto para desarrollar.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Amanda, y tenemos ya nuestro primer invitado. Sí, decíamos, mucha actividad parlamentaria, comisiones aquí en la Cámara Baja, también una sesión para los próximos días. El diputado Tilio Benedetti, ¿cómo anda? El radicalismo Entre Ríos. ¿Qué tal? Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. Veníamos conversando en la pausa un poco de la actividad política. ¿Qué expectativas tiene para la sesión del día miércoles? Hay temas bastante consensuados, muchos internacionales, pero mucha discusión política y hace bastante que no se ven. Sí, sí, yo creo que en realidad el temario tiene prácticamente todos temas consensuados. Hay muchos acuerdos internacionales, etcétera. En todo caso, la novedad es la resolución sobre el tema Venezuela, que me parece que no debiera haber inconvenientes en repudiar el fraude, pero bueno, esto va, obviamente, puede haber distintas miradas, así que creo que esto va a llevar buena parte del debate, el posicionamiento de los distintos diputados o sectores con este tema. Bueno, y obviamente ahí, como siempre, se utiliza la sesión para hacer planteos políticos, para marcar dificultades, para señalarle cosas al gobierno. Así que lo único que podemos anticipar es que no va a ser corta. Esto no tengo dudas. Pero bueno, en buena hora estamos en marcha con la sesión y yo aspiro a que empecemos a tener sesiones ordinarias, donde podamos tratar temas de los que se aprueban en comisión. También hablábamos antes de comenzar, hace falta lo que es, yo diría, el tejido fino, o sea, de muchas medidas o cuestiones que permitan dinamizar la economía real. La verdad que estamos preocupados con este tema. Nos decías que ves, bueno, no solamente acá en Buenos Aires, pero principalmente en tu territorio de Entre Ríos, que está todo muy parado, que no hay actividad económica. Bueno, la actividad económica ha caído enormemente, la recaudación provincial ha caído enormemente, hay factores externos, como hablábamos, hay una caída en el precio de los commodities, la verdad que
tremenda, hay bajísimos precios. El precio de la soja. Para poner un ejemplo, exporta, para que entiendan los televidentes comunes, cuando discutíamos con el kirchnerismo el tema de los precios de la soja, era una soja que andaba alrededor de los $600. Claro. Y hoy se ha caído de los 400, está más cerca de los 350 que de los $400, con lo cual esto complejiza el funcionamiento de la actividad productiva que le da vida a un montón de comunidades del interior del país y en particular de nuestra provincia. Ahora, el tema del campo es un tema central. El presidente habló ante la sociedad rural o habló desde la feria del periodo rural en Palermo, habló de la posibilidad de, bueno, que en el horizonte está para el gobierno eliminar las retenciones. Sí, pero eso del horizonte... Pero falta todavía alguna política concreta. Esto del horizonte es como las utopías, siempre están en el horizonte y siempre vamos caminando y siempre es difícil alcanzarla, ¿no? Entonces, pero yo entiendo, por supuesto, que estamos en este desafío del equilibrio fiscal y creo que esto ya excede al partido de gobierno, creo que hay una total aceptación de la necesidad de no gastar más de lo que ingresa y hay prioridades, pero yo digo, más allá de las retenciones, que es un tema central, pero hay otras cosas que se pueden hacer. Bueno, nosotros hemos planteado un proyecto que se llama RIDA, que es un régimen para inversiones, para el desarrollo agroindustrial, que son señales, alivios, amortización acelerada, la posibilidad de una devolución del IVA de inversiones, etcétera, que no van a la cuestión central, no tienen alto impacto en el equilibrio fiscal, pero van a ayudar a que el sector, que es el más dinámico que tiene el país, pueda marchar. Y esto mientras tanto, yo también aspiro a que vengan esas grandes inversiones, las del RIGI, la minería, el tema de Petronas, en fin, lo del petróleo, todo esto. Bueno, pero mientras tanto, quien cincha es el sector agropecuario y agroindustrial y está realmente con dificultades. Y está achicado por el peso de los impuestos. Y si no podemos sacar las retenciones, vayamos aliviando desde otros lugares. Bueno, estos temas, en la agenda del radicalismo, cuando habla con el gobierno, ¿están? Esos temas están, por supuesto que están. Esos temas están en la agenda del gobierno. Bueno, estamos conversando. Es decir, yo también voy a tener alguna conversación como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería con el presidente de la Comisión de Presupuesto para ver qué temas de estos podemos avanzar, porque para mí son centrales. Mire, no hay peor cosa que no hacer nada cuando lo que se puede hacer es poco. Y esto a mí me parece que tenemos que hacer, aunque sea, dar señales más allá de las palabras caen bien al espíritu, pero no resuelven nada. Entonces, y le quería preguntar respecto a esto, si parte de lo que nos comentaba va a estar presente cuando venga el jefe de gabinete en las preguntas. Ustedes ya elevaron las preguntas, si desde tu bancada presentaste algo. Sin duda. En lo personal centralicé mis preguntas a todo lo que tiene que ver con la red vial nacional. Porque en esto también escuchamos muchas definiciones, pero este es un gobierno que está cambiando funcionarios a cada momento. Nosotros tenemos en Entre Ríos una red vial nacional muy importante que es usada para todo el comercio del Mercosur. Entonces se deteriora rápidamente, pero la sufrimos los entrerrianos al deterioro. Y yo veo con preocupación ese recambio permanente de funcionarios y en concreto en Vialidad Nacional recambiaron no solamente la máxima conducción, sino que cada uno de los representantes provinciales. Entonces todo lo que se había avanzado para volver a licitar el mantenimiento de la Ruta 14, por ejemplo, todo a foja cero. Entonces, y esto también afecta a la actividad productiva y afecta a la seguridad de las personas. Claro. Bueno, eso como uno de los temas centrales. ¿Se podrán avanzar esos acuerdos entre los diferentes sectores de la oposición para, bueno, tratar de, en parte, presionar al gobierno para llevar adelante algunas políticas? Bueno, a mí me parece que que se ha dado bastante muestra de una gimnasia diferente, de una dinámica diferente en el funcionamiento fundamentalmente de la Cámara de Diputados. Yo estoy muy conforme con el funcionamiento de nuestro bloque
y hablábamos también, bueno, sí, siempre hay tensiones y hay distintos puntos de vista, pero funciona bien, se discuten, arribamos a posiciones, y también está esta posibilidad de interactuar con otros bloques, dialoguistas y no dialoguistas. Y bueno, hay una buena oportunidad. Muy bien. Llegamos al final. Gracias, diputado, por este ratito. Gracias a ustedes. Lo vemos en estos días porque hay muchas comisiones y la sesión. Bueno, vamos a seguir adelante con lo que es pasos perdidos, porque por un lado está lo que es la sesión del próximo día miércoles. Hay una agenda ya marcada de reuniones de comisión. Atilio Benedetti nos decía que la Comisión de Agricultura se va a reunir la próxima semana, porque esta semana viene muy cargada con comisiones, pero decimos, hay temas electorales que van a avanzar, que es el tema de ficha limpia, que es el tema también del voto argentino en el exterior, eso como dos de los temas Te paso centrales. La data específica. A las 10 de la mañana comienza la Comisión de Transporte, que va a estar además el secretario de Transporte aquí de la Nación, que va a estar dando también su informe sobre las actividades. En simultáneo fueron invitados distintos expositores para hablar sobre turismo. También la comisión se va a estar reuniendo y se va a estar constituyendo el grupo de amistad parlamentario con Ucrania también a las 10 de la mañana. A las 12 del mediodía es cuando comienza la actividad más fuerte, podríamos decir, con legislación penal, familia, niñez y adolescencia, junto a Justicia, Presupuesto y Hacienda, como decía Meli, retoman régimen penal juvenil. También otro de los temas centrales para la discusión por estos tiempos aquí en el Congreso Nacional. Más tarde, a las 13, también se va a estar superponiendo un poquito la Comisión de Población y Desarrollo Humano con la aprobación de la enmienda a la Constitución de los organismos internacionales para las migraciones. Un rato más tarde, lo que decías, comienza el debate sobre ficha limpia. A las 14, reunión conjunta, asuntos constitucionales con Justicia. También a las 14, otro grupo parlamentario que se reúne, que define autoridades, en este caso con China, uno muy importante por la relación comercial argentino-china. Y a las 14:30 van a empezar a hablar de inteligencia artificial en la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva. Hay más todavía. Claro. A las 15, otro grupo parlamentario de amistad con Bolivia. A las 16, lo que decíamos antes, Defensa Nacional, con la posibilidad que esté el ministro Petri un rato más tarde para hablar del proyecto que involucra a las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Y para finalizar, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto, que van a estar también cerrando algunos de los temas que al día siguiente se van a estar tratando, y a las 17:30, grupo de amistad con Japón, para que vean lo cargado que está la agenda. Mucha actividad y actividad también que se va dando, Gonza, a partir de lo que fue la sanción del Congreso por parte de la Ley Bases. Claro, porque le permite dar lugar a ciertos temas que no son de menor importancia, pero entendemos que a través de lo que fue la aprobación de la Ley de Bases en el Senado en junio, bueno, hemos tenido, por ejemplo, en agenda temas como la inteligencia artificial. Y hablando justamente de la Ley de Bases, hacemos este repaso, justamente, recordemos la Ley de Bases que fue enviada aquí al Congreso cuando nosotros veníamos del día después de la Navidad. Claro. Entre la Navidad y el Año Nuevo, justamente el 27 de diciembre, llegaba aquí al Congreso el texto con 664 artículos a la Cámara de Diputados, con sus idas y vueltas, con sus extensas reuniones, no solamente en comisión, sino también en el recinto, porque hubo varias sesiones respecto a este tema, y que fue justamente sancionada finalmente con la aprobación en el Senado no hace mucho tiempo atrás, el 27 de junio, en el Senado claramente. Repasamos esto porque justamente estamos en el tema de la reglamentación de la Ley de Bases, ¿no? Parecía bueno este repaso, y a través de este decreto que contábamos recién a través de los tweets de Federico Sturzenegger, el 695/24 o 2024 en realidad, porque es de este año, tiene el capítulo que se reglamenta, es justamente el de la reforma del Estado. Es como el primer paso para darle avance, para darle el empujón hacia lo que ya es el boletín oficial a la Ley de Bases. En la siguiente placa vamos a dividir un poco en base a lo que fuimos conociendo respecto a esta reglamentación. Recién hicimos una división respecto a lo que había publicado Federico Sturzenegger en su cuenta de X. Pero lo que tenemos que decir, más allá de lo que son leyes antiñoquis,
leyes anti justamente corrupción y demás. Y también para motorizar aún más la motosierra, bueno, tenemos que dividirla en lo que es la reorganización administrativa, las privatizaciones y cambios en el empleo público. Vamos a continuar con el desarrollo de estos 3 puntos importantes. Todo es en base al buen funcionamiento del Estado. Aquí está el punto central, por eso tiene justamente la reforma del Estado, este título del capítulo. Habla de una gestión transparente, ágil, eficaz, eficiente y de calidad. Y sobre todo habla de disminuir el déficit a la hora de lo que significa, por ejemplo, el número que mencionaba Sturzenegger. 20.000 agentes que han sido reducidos de sus tareas, obviamente por cuestión de criterio que así lo pensaba y lo suponía justamente el Poder Ejecutivo. Y después también la disminución del déficit, además el control interno, ¿no? Para que, si hablamos de un Estado eficiente, tenemos que hablar de un control interno, y dentro de este control interno ingresa este examen que se va a realizar para lo que significa que un empleado ya forme parte del Estado. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir desmenuzando un poco lo que fue esta novedad en el comienzo de esta semana, que es justamente la reglamentación de este capítulo de la Ley de Bases. Modifica o elimina justamente competencias, funciones o responsabilidades que tenga el Estado, y también el mantenimiento debe resultar justamente necesario. Por eso, a la hora de que haya mantenimiento, por ejemplo, de lo que puede ser una secretaría, un ministerio, una competencia, bueno, debe ser justamente algo necesario. En caso de que no lo sea, justamente ahí es donde va a apuntar a modificarlo, a quitarlo o a privatizarlo el gobierno nacional. Y por último vamos a ir con la última placa, si mal no recuerdo. Aquí hablamos de que el Estado tiene la posibilidad de tomar la decisión de fusionar, disolver o justamente total o parcial o hacer transferencia de las mismas, organismos dependientes del Poder Ejecutivo o entes descentralizados. Y en la siguiente placa, la última, justamente la excepción de todos estos entes, entre ellos el CONICET, justamente para la no privatización de los mismos. Hablábamos de una lista de exclusión que había dentro de esta misma regulación. Bueno, ahí estaban los organismos que fueron también parte, ¿no? Sí. Parte de los organismos que fueron gran parte de la discusión que se dio en su momento aquí en la Cámara de Diputados, en las comisiones. Fueron parte de las exigencias de algún sentido, la exclusión de estos organismos en particular, con que incluían también el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, como organismos dentro de un listado que se comprometió el radicalismo, que negoció el radicalismo, podríamos decir, sí, tanto en diputados como en el Senado. Claro, en diputados primero salió una lista y después se agregaron más en el Senado. Entre ellos, en el Senado también el Banco Nacional de Datos Genéticos, sí, reclamado por los organismos de derechos humanos, que dicho sea de paso, estuvieron hace un rato sí, aquí en el anexo de la Cámara Baja en una conferencia de prensa con diputados de Unión por la Patria, hablando, ¿no?, y reclamando sobre uno de los temas que decíamos que seguramente va a llevarse bastante discusión en la sesión del miércoles, que tiene que ver con la visita de los diputados de La Libertad Avanza a ex represores. Exactamente, en el penal de Seiza, algo que estuvimos hablando estos días también, y que va a estar dentro de las cuestiones de privilegio en esta sesión que anticipaba Benedetti. Va a ser larga, va a ser muy intensa en términos políticos, porque, bueno, si bien se ponen de acuerdo con las cuestiones de privilegio los diputados y a veces intercalan algunas entre los temas, la gran mayoría de los acuerdos internacionales van a ser aprobados sin discusión, van a ser solo presentados, entiendo. De manera muy rápida. Muy rápida, ¿no? Y después sí, los 2 o 3 temas que hay en seguridad, se va a armar ahí más la discusión en profundidad, porque hay posiciones encontradas. Sí, aunque se ha trabajado mucho en comisión, sí, donde se ha discutido mucho en comisión. Hay una mayoría. Hay una mayoría también, y se han pulido también algunos planteos de un sector hacia otro sector, y hasta mismo han podido consensuar. Claro, desde mediados de junio que no tenemos sesión, ¿no? El 12 de junio fue la última, donde fue la aprobación final de la Ley Bases. Eso en el Senado. En el Senado, sí, y después fue acá una semana después, el 27, 20 y pico. Sí.
25 Sí, por ahí. sí. Que se aprobó la A ley fines de bases junio. y después ya no hubo más sesiones. No recuerdo que haya habido más sesiones. el El último 27 tema de fue- junio, claro, fue la sesión. 27 de junio. Que terminó el 28. Claro. La última fue la de bases y anteriormente la de universidades. Claro, y también No, de fórmula previsional. fórmula provisional, eso, provisional. que después se pasó al Senado de la Nación que está discutiendo ahora. Pero lo que quería decir igual es que hace mucho que no están los diputados juntos discutiendo Exacto. en una sesión. En julio no hubo, esta es la primera que va a haber. La próxima va a ser ya con el jefe de gabinete y me parece que por eso también va a haber muchas cuestiones de privilegios, va a haber varios homenajes también por las fechas que surgieron en estos días entre sesión y sesión. Sí. Así que va a ser intensa, me parece, la Sí, y además... la lo reunión, que- no solo por los temas. Lo que va marcando es el ritmo que está teniendo el Congreso, ¿no? Sí. Un Congreso que todo lo que ocurre ajeno al Parlamento Nacional tiene una repercusión en el Congreso. Sí, claro. Estamos viendo el caso Venezuela, que no estaba previsto dentro de lo que es el debate, dentro de lo que es las sesiones, pero que finalmente tomó preponderancia a partir de lo que ha sucedido el domingo, no pasado, no el de ayer, sino el domingo anterior, en Venezuela, y que obviamente tiene la repercusión en este Parlamento Nacional, ya con algo formal, que no es solo una declaración, digamos, a libre voz de un diputado nacional. Claro, no es hay una posición individual. acá hay una declaración de la Comisión de Relaciones Exteriores que se va a poner a consideración del cuerpo. Y como es un proyecto de declaración, solo requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, ¿no? En todo Exacto. caso, el Senado tiene que hacer algo similar, en el mismo sentido, y sacar o aprobar también una declaración que uniría, en definitiva, También. esta discusión. Esta es la Exacto. posición que va a asumir la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Porque también, como las leyes se aprueban en una Cámara y en la otra, las declaraciones y las resoluciones son propias de cada uno de los cámara. cuerpos. Sí. Claro, exactamente. Bueno, y otro de los temas que veníamos también hablando con el diputado Benedetti respecto a, y también hablando con lo que nos decía Gonza respecto a la implementación de la ley bases, rápidamente me parece que tiene que definir el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los integrantes de la Comisión Bicameral de seguimiento de privatizaciones. Exactamente. Porque si empieza ya desde el Ejecutivo a trabajarse en la desregulación y la implementación de lo que marcó el Congreso respecto a el tema privatizaciones, rápidamente tiene que estar el Congreso también trabajando en paralelo con el Poder Ejecutivo, que es un poco también la Y función que tiene el Parlamento. Claro, son alrededor de 11 empresas, ¿no? Van a tener que venir seguramente los directores de cada una de esas empresas a dar cuenta, porque parte de la discusión que había planteado la oposición para aprobar ese artículo tenía que ver con toda la información técnica que tenía que pasar por la Comisión Bicameral. Exacto. Para acompañar el proceso de privatización, que no es vinculante en definitiva, ¿no? No es que saca un dictamen y determina o impide o modifica el destino de esa, Claro. de esa empresa. Pero influye porque si el gobierno, como escuchábamos a Manuel Adorni, o escuchábamos o leíamos los tuits de Federico Sturzenegger señalando que empresa que no funciona, empresa que se cierra, bueno, el Congreso debe tener las herramientas para decir, a ver, vamos a ver si esta empresa funciona o no funciona. Exactamente. ¿No? Eso No, es no lo es que solo vamos a un pedir. criterio personal, ¿no? Me parece que a partir de la función que tiene que tener el Congreso, ahí es donde se va a tener que tener Muchas tomar la definiciones quedan. Definición de la Sí. Comisión de Privatizaciones, la de Seguridad Interior que también tiene que definir, la AGN que tiene que definir. Veremos Sí, cómo y avanza. nosotros tenemos pendiente la pausa. Sí, vamos a la pausa y volvemos. También.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Regresamos después del corte aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Decimos a lo largo de esta semana, ya mañana, la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales con la Comisión de Relaciones Exteriores, y también hay en el plenario y otro plenario con la Comisión de Justicia, empiezan a discutir proyectos que están vinculados con lo electoral. Exacto, una reforma que se quiere hacer. Algo de lo que venía también en la Ley Bases original, ya que hablamos tanto de ese proyecto. Bueno, y uno de ellos tiene que ver con, por un lado, está el proyecto de ficha limpia, que el radicalismo hace años que viene trabajando en eso. Brenda Austin hace años había presentado proyectos, Karina Banfi viene trabajando, Silvia Los Penato con el PRO, también desde hace años vienen trabajando estas iniciativas. Y por el otro lado también está el tema del voto argentino en el exterior. Exacto. Meli, ahí tenemos dos temas centrales que se tienen que discutir este año 2024, no es para discutir el próximo año. Así es, Fer, y estos dos temas son también parte de una reforma política que se había anunciado iba a enviar el Poder Ejecutivo, cosa que quedó un poco frenada, ¿no? Debido a, bueno, el poco consenso, los votos que no estaban para la eliminación de las PASO, que era de alguna manera el corazón de que iba a tener ese proyecto. Veremos igualmente si el oficialismo lo trae y se debate de alguna manera más globalmente toda esta reforma, pero por lo pronto van a empezar a tratarse dos temas en el día de mañana. Hablábamos primero del tema de ficha limpia, que tiene que ver con, bueno, la prohibición para que personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatos a elecciones nacionales. Como ustedes bien decían, un trabajo que el ex Juntos por el Cambio viene haciendo hace tiempo, e incluso durante la gestión de Mauricio Macri se había avanzado con un dictamen, pero nunca llegó a tratarse en el recinto, en una sesión por falta de quórum también, durante justamente un año electoral como era el 2019, que fue el año de recambio entre la gestión de Cambiemos y la del Frente de Todos. Bueno, los proyectos de ficha limpia, como decimos, se van a retomar, se suma también un proyecto de La Libertad Avanza, pero por otro lado, lo que va a tratar este plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores y Culto, que se va a reunir en el día de mañana a las 16 horas en el Salón Delia Parodi. Después de escuchar a especialistas por el tema de ficha limpia, va a venir este plenario. Tiene que ver con el voto de los ciudadanos argentinos que residen en el exterior. Y en el temario hay 7 proyectos que son bueno, de autoría de diputados del PRO y de diputados de la Unión Cívica Radical. Algunos de estos proyectos proponen lo que es la derogación total de la Ley 24.007, que fue sancionada en 1991. Otros proyectos hablan de, bueno, algunas modificaciones en algunos artículos, pero lo que tienen, obviamente, como objetivo todos los proyectos son, de alguna manera, actualizar esta normativa, que esta ley, sancionada en el 91, después también fue de alguna manera modificada por decretos reglamentarios posteriores, ¿no? Y bueno, consecuentemente, al modificar esta normativa, también algunas iniciativas tienen allí entonces cambios al código electoral. Hay otra iniciativa que fue presentada en este caso por la diputada de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, y lo que ella hace en este proyecto, hay 2 proyectos de Carrizo en el temario del plenario de mañana, es incorporar, bueno, las PASO, ¿no? Que puedan votar en las elecciones primarias, estas PASO que decimos que son cuestionadas desde el Poder Ejecutivo, sobre todo el aspecto central por el costo de ir a votar a las urnas los ciudadanos para definir lo que es en definitiva la interna de los partidos, ¿no? Bueno, después claramente otro de los temas tiene que ver con lo que hace al sufragio por correo postal. Y digo claramente tiene que ver porque es una controversia que surgió cuando en el año 2019, por decreto, el gobierno de Mauricio Macri de alguna manera implementó este correo postal.
Bajo el argumento de que, de que hay obviamente argentinos que están en el exterior y muchas veces viven en ciudades que están lejos de donde está el consulado argentino, y si bien el voto en el exterior no es obligatorio, es optativo, bueno, hay quienes sí quieren ir a votar y se encuentran, en una lejanía bastante significativa que complica el poder hacerlo. En 2019, como decía, se implementó a través de un decreto de Mauricio Macri. En ese momento el Partido Justicialista presentó una acción de inconstitucionalidad. Eso, derivó en la justicia. Hoy se encuentra en la Corte Suprema pendiente de resolución. Pero cuando el Frente de Todos llegó al gobierno, a los 2 años, en 2021, derogó ese decreto, volviendo a implementar, que los argentinos que están en otros países tengan que ir efectivamente a una mesa y votar. Y recordemos que en el exterior sí ya rige la boleta única. Claro. A partir de estos proyectos, lo que proponen justamente diputados como, por ejemplo, Silvia Losperanto, que vos lo nombraba, Fer, es volver a instaurar de alguna manera este sufragio por correo postal. Y en los proyectos también hay datos muy significativos que hablan del incremento que a lo largo de estos años ha tenido la participación de los argentinos que se encuentran fuera del país y que quieren ejercer su derecho al voto, que quieren ejercer ese derecho a poder elegir quién comanda las decisiones, ¿no?, del país. Y acá tenemos, ¿no?, esas cifras. Por ejemplo, en las elecciones de 2013 se registraron 3.942 votos de residentes argentinos en el exterior, llegando al triple en las elecciones de 2015, elecciones que recordemos fueron presidenciales, con 10.676 votos. A su vez, esto no ha parado de crecer, porque en las elecciones de 2017, que fueron legislativas, es decir, solo se eligieron diputados y senadores, también aumentó casi en un 50%, registrándose 14.006 votos. Y en las elecciones, el último dato que ahí tenemos de 2019, el último dato que tenemos, ¿no?, en los proyectos, tiene que haber más datos de parte de la Cámara Nacional Electoral, sobre todo de la elección de 2021, ¿no? Pero la de 2019, que también fue presidencial, también vemos que pasa de 14.000 votos a casi 50.000, 49.300. Es decir, no solo creo que tenemos más argentinos afuera, sino también que, están involucrados obviamente en lo que hace a la vida nacional y de alguna manera expresan con este aumento, querer estar participando de las elecciones. Igualmente me parece que va aumentando porque también las modalidades de comunicación son muy diferentes entre 2015 y el 2020, ha cambiado bastante, son pocos años, pero sí se ha vuelto mucho más intenso. Pensaba en el 2013, había muy pocas comunicaciones, eran campañas más de televisión, de radio, más tradicionales y muchas menos redes sociales. Hoy hay más facilidad de acceso a saber dónde votar también si estás en el exterior. Hay mucha más movilización también dentro de los grupos de ciudadanos en el exterior, argentinos, que se movilizan para el proceso electoral, para también las distintas participaciones de los distintos tipos de gobierno, ¿no? Con el presidente actual, con el presidente anterior, siempre se movilizan de algún modo para estar presentes. Así que una discusión interesante. Lo que hay que decir es que no tiene una incidencia fundamental en el proceso electoral por el volumen de argentinos que hay fuera del país. No es la misma situación que se analizaba, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Claro, no hay una migración no hay una migración masiva. Forzada, masiva, de algún modo. Acá vemos estos números cuando veíamos las imágenes que llegaban desde el exterior cuando se votó en el 2019, mostraban un gran movimiento en los distintos consulados de argentinos en el exterior, principalmente en las grandes capitales, en Europa o en los Estados Unidos, pero marcaban también el ritmo de cómo estaba la política puertas hacia adentro en la Argentina. Cuando hay una fuerte compulsa política aquí en el país,
se genera también esa compulsa política en el exterior. Sí, para mí también mayor presentación. Hay un dato muy importante que lo dijo Aman y que tiene que ver con las comunicaciones, pero también para bien o para mal, por positivo o por negativo, también la motivación, el conocimiento mayor de propuestas o la reacción ante algún video, alguna imagen que genere una imagen negativa para él o los candidatos opositores a quien sube ese video, a quien publica esa foto, que eso motiva, ¿no? Se viraliza todo más rápido ahora, así que obvio. conoces por ahí más rápido. Es un voto más enérgico. Exacto, ¿no? más de la dinámico. gente, claro. Bueno, de esa misma manera, con esa misma rapidez, con esa utilización de las herramientas tecnológicas, hay que implementar rápidamente el voto argentino en el exterior. ¿no? Sí. Y además ver estas cambios, claro, ¿no? el registro no participan ya en las existe. PASO. Claro, el registro ya existe, ¿no? Sí. De alguna manera, de quienes pueden votar afuera. Porque eso rige desde 1991. Lo que hacen ahora estos proyectos es una ley mucho más importante. Por ejemplo, la ley 24.007 que nombramos, que se busca derogar o modificar según qué proyecto, tiene menos de 10 artículos, creo. Exacto. Si bien después hubo decretos reglamentarios. Y hay por que ejemplo, reordenar Silvia un Los poco la Penato, participación. claro, propone una ley de más de 60. Es mucho más abarcativa, mucho más detallista en cuanto a las características de la boleta, de los sobres, de justamente el voto por correo postal, pero también el que se hace en los consulados. Abarca algo más importante. Son experiencias también que se dan, por ejemplo, con todos los extracomunitarios o con también los familiares de ciudadanos europeos que tienen la nacionalidad, y ya eso te da la posibilidad, la ley del abuelo, la ley del nieto, todas esas leyes que se fueron armando para reconocer la ciudadanía de muchos hijos o nietos o parientes de ciudadanos europeos, hace que haya un volumen mucho más grande de gente que se reconoce y que puede participar en esa compulsa electoral. No es el caso de la Argentina, que no tiene tantos hijos desperdigados por el mundo, podríamos decir, y no hay tanta relación con esa idea hereditaria, ¿no? También. Bueno, pero me parece que es interesante terminar de cerrar lo que es este debate, porque se generó, a partir, más allá de la ley del 91, se generó una fuerte controversia en momentos en el cual, por decreto, lo implementó el gobierno de Mauricio Macri, y después por decreto también se derogó esa norma por parte de Alberto Fernández, y quedaba todo medio también en una nebulosa, ¿no? Exactamente. Claro. No es lo mismo, siempre decimos, ¿no? El sustento que tiene una norma a través de una ley que por un decreto. Claro, una decisión de un poder ejecutivo que, bueno, en definitiva, es la decisión justamente coyuntural, sí. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía este viernes la diputada Mónica Schlotauer del Frente de Izquierda, asumida recientemente en reemplazo de la banca de la diputada que ocupó hasta hace poquitos meses recién, la diputada Romina del Pla. Así que la escuchamos hablando del régimen penal juvenil, uno de los proyectos que se oponen a esta modificación, sobre todo de la baja edad de imputabilidad. Mire, sobre el tema de la baja de la imputabilidad, me parece que es directamente criminalizar a los niños y a los niños pobres, digamos, ¿no? Además de un montón de diputados que fundamentaron, rompe con todos los acuerdos internacionales, porque concretamente lo que recomienda el Consejo Internacional, la Corte Internacional, es que no sea menor de 14 años un chico imputado y que sea lo más cercano a 18 años, ¿no? Es decir, hay un concepto falso acá, que es que los chicos cuando son menores no son internados o no son privados de su libertad cuando cometen delitos, y que la realidad es que sí son internados, sí tenemos más de 2.000 chicos internados en institutos de menores, o porque son reincidentes o porque las causas han sido graves. Entonces eso existe, con la gravedad que además, o parte de lo que se denunció en la comisión que trató el tema, es que la partida presupuestaria, que era de 26.900 millones de pesos, que tenía que ir a cubrir a estos institutos de menores, todavía no
menos ejecutado un peso. Entonces usted ve los trabajadores que están con los niños, por supuesto, falta de tratamientos de adicciones, que es un problema muy serio, sobre todo en la reiterancia de los delitos, digamos, bueno, todo eso no se cumple. Hay institutos donde no tienen ni agua. Eso están denunciando los trabajadores, por lo menos acá en Lomas y en La Matanza, que es de donde vengo yo. Así que, digamos, no es que no los internan, no se internan o no se castiga. Se las castiga con las leyes específicas para menores. Esa es la realidad. Bajarlo a 13 años, hay dos proyectos. Uno de los radicales que dice 14 años y hay otro que es el del gobierno que dice 13. No va a resolver ningún problema de los que tenemos, porque en última instancia es un problema social. No es que con un código penal más endurecido vamos a resolver el problema. Es casi mirar la realidad desde el agujero de la puerta. La droga es un factor disparador dentro de la droga. Sí, es disparador y además es ejecutor de reiterancia, digamos, para los chicos. Eso es una realidad. Ahora, lo peor, que eso es lo que habla del prejuicio de esta ley, un prejuicio discriminatorio y clasista con todos los pobres, es que los datos sobre los que se asientan son falsos. ¿Qué es lo que dice el informante que vino? Decía acá, crece el delito infantil y no hay ninguna estadística que dice que crece el delito infantil. ¿Y de dónde se le ocurre? No sé, es lo que se le preguntó por todas partes. Digamos, ¿qué números dan ellos? Inclusive en los fundamentos ellos dicen que los medios, yo estuve leyendo bastante, dicen el 22% creció. Ahora, usted cuando va a los fueros y demás, lo que nos dicen el fuero provincial de Buenos Aires, digamos, que es uno de los más grandes sobre el delito, es que el delito de homicidio bajó más del 50%. Homicidios que ejecuten los menores. Y que el resto, que la mayoría son hurtos, entre el 22 y el 23, digamos, de 10 puntos que estaban, bajó a 9 puntos. Así que no es un delito que viene creciendo, sino, ahora puede crecer, no podemos decir que no haya crecido. Ahora, el tema es que no son con estas medidas que vamos a evitarlo, porque puede ser que crezca. Además, el delito infantil respecto del mundo del delito no llega ni al 1%. Bueno, ahí estaba Mónica Schottauer, este debate que mañana continúa, respecto a la baja de edad de imputabilidad. Hay varios proyectos, está el proyecto del Ejecutivo que habla de a partir de los 13 años. Claro, ese es el punto central, porque hay un acuerdo generalizado que se requiere un régimen penal juvenil de la democracia, sobre todo porque el que rige en Argentina es de fines de la última dictadura cívico-militar, así que hay un acuerdo, hay una serie de dificultades importantes respecto a cómo trabajar con los menores que están en conflicto con la ley, que delinquen, pero también hay una discusión muy fuerte, sobre todo apoyándose en el debate internacional sobre cuál es la edad para poder mandar a un niño, un adolescente, a una reclusión, que no es la prisión exactamente igual, pero bueno, en un contexto de ajuste del Estado, las prisiones son parte del Estado, ¿no? Y no solo es bajar la edad, no solo es bajar la edad. Por supuesto. Bueno, claro, hay algo de lo que interesante que se dijo en la primera reunión, donde la mayoría de las intervenciones fueron de los diputados de Unión por la Patria. José Glinsky hablaba de que de alguna manera instaurar un nuevo régimen penal juvenil con todos estos derechos y garantías, ¿no?, para los menores, lleva plata, ¿no? Y se contradice en algún punto con el discurso que hay de parte del gobierno nacional, ¿no? Sale mucha plata esto, dijo, y fue aplaudido durante el plenario. Y también otro de los diputados que habló, Rodolfo Tailade, le propuso a sus pares ir a visitar los institutos de menores, ¿no? Para ver en qué condiciones están, en qué condiciones están y a dónde se va a mandar a los chicos que delinquen, pero que también, muchas veces esos entornos no son los más adecuados si tenemos que hablar de todo lo que es volver a revincularlos luego con la sociedad, ¿no? Sí. Exactamente. Y hablando de presupuesto, el diputado Manuel Aguirre, cuando tomó la palabra, contó un poco su proyecto, su iniciativa, del radicalismo, tomó la palabra, contó su iniciativa, que tiene algunas diferencias con el del proyecto del Ejecutivo. Si mal no recuerdo, no me falla la memoria, creo que él pone una pena máxima de 12 años, el del Ejecutivo pone una pena máxima de 20. La edad de imputabilidad para el proyecto del Ejecutivo es de 13 y el proyecto de Aguirre es de 14 años. Y en un momento hace mención a esto del presupuesto también, ¿no? De algo muy importante. Y habla de la nueva CIDE, ¿no? De cómo aumentó su presupuesto y que de ahí podría salir una partida
a modo de cómo resolver esa problemática, porque se tocó el tema presupuestario también. Bueno, habrá que ver ese aumento de las CIDES si se termina de concretar o por lo menos a ver cuál va a ser la suerte del DNU. Exacto, tiene reunión esta semana, ¿no? El jueves hay reunión de trámite legislativo, hay otros temas en la agenda del senador Juan Carlos Pagotto de la provincia de La Rioja, que es el presidente de la Comisión Bicameral. Este año le toca a la Cámara de Senadores y al oficialismo además presidirla. Pero seguramente el jueves va a haber un intercambio bastante potente respecto a este DNU. Que se le puede llegar a poner fecha en la comisión para el tratamiento, eso lo va a pedir Massot. En la Cámara de Diputados, bueno, sería una novedad, ¿no? Que la Cámara de Diputados avance con la discusión de los DNU, porque todavía queda pendiente, obviamente, el 7023 y otros tantos que no fueron tratados. Por lo menos lo que quieren es ponerle fecha para tratarlo ya en la comisión. Ah, perfecto. En la comisión bicameral. Y a partir de lo que resuelva la comisión bicameral, ya habilitar a los recintos para que tomen una decisión respecto a este DNU sobre el aumento en las partidas para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Veremos cómo sigue. Meli, nos vemos mañana por acá en los pasillos y el miércoles todos atentos a la sesión. Así es. Acá nos vemos. Con todo el momento. Gonza también. Un gran placer. Nos reencontraremos, por lo menos conmigo, ya en la previa de la sesión especial el próximo miércoles. Bien, muy bien. Gracias. Gracias a ambos. Nos quedamos con lo que va a terminar pasando, en definitiva, el próximo día miércoles, que es la sesión, que son varios temas que en el medio se van a colar otras discusiones, porque más allá de que no esté previsto en el temario de los 14 temas o 14 proyectos, previamente va a haber una reunión de labor parlamentaria. Exacto. Ahí pueden acordar abrir, digamos, ampliar lo que es la agenda de temas a discutir en el recinto. Incorporar algunas cosas nuevas, ordenar también todo el debate político que va a tener que ver con las cuestiones de privilegio, porque en un contexto de una sesión donde la mayoría de los temas son refrendar acuerdos internacionales que ya firmaron los ejecutivos argentinos y requieren del respaldo parlamentario, hay algunos pocos temas que van a tener debates que podrán llevar un par de horas, ¿no? Claro. El resto va a ser toda discusión política y ahí me parece que justamente se tienen que ordenar los distintos bloques con esto. Bueno, y veremos también porque el diputado Benedetti nos señalaba, y haciéndose eco también de lo que dicen varios diputados nacionales, va a ser una sesión larga. Sí. ¿Qué tiene previsto Martín Menem? Cortarla en algún momento, pasar un cuarto intermedio hasta el otro día. Una sesión larga, prolongada en el tiempo, quiere decir que va a ocupar toda la madrugada, o una prolongada en el tiempo, una sesión puede ser que termine a las 2 de la mañana. Y porque empieza a las 12 del mediodía, ¿no? Pongamos que media hora de reglamentaria de esperar a los diputados que bajen, porque a las 10 de la mañana es la reunión de labor parlamentaria y hay dos grupos de amistad que también se constituyen ese mismo día, a esa hora, y algunas reuniones que hay de los diputados por bloque también, ¿no? Posiciones que van a tomar sobre los temas, sobre todo si se agrega finalmente algún tema extra, como decíamos, lo de la declaración de Venezuela. Y el tema de la designación de los auditores. La Auditoría General de la Nación es otro de los temas que está generando controversias entre los diferentes bloques. ¿Por qué? Porque hay 3 sillas a ocupar por parte de diputados en la auditoría. Y en principio hay 4 candidatos. El juego de la silla, veremos cómo resuelve. Veremos a ver qué pasa. Hasta mañana, Fer. Hasta mañana. A usted también gracias por estar ahí. Nos reencontraremos mañana. Quédese en sintonía, quédese con Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos por aquí por DTV. Adiós.